Es un gozo poder platicar con ustedes una vez más acerca de esta serie que ya comenzamos, que ya tenemos en función. No podemos dejar nada atrás que no sea prioritario a las cosas de Dios. Y es un gozo poder platicar con ustedes acerca de esta doctrina, este atributo de Dios comunicable. Es un atributo comunicable de Dios. Dios ha sido fiel a su pacto, Dios ha sido fiel a lo que Él ha llamado. Dios sigue siendo un Dios que no cambia. Eso es verdad de Él y eso es verdad de nosotros, porque nosotros somos a expensa de depender de ese Dios, a expensa de depender de ese Dios. Y como bien saben, yo he estado estos días muy afectado de mi salud en ciertas maneras, afectado en mi salud en todo lo que tiene que ver mi salud con la comida y demás. Hoy en día ya, todo está contaminado. Cuando tú tienes que bajarle a algo, eso es asombro. Dios nos ha dado doctores para que nosotros podamos confiar en ellos, porque Dios lo ha puesto ahí con un llamado, con esa vocación, y eso es parte de su fidelidad, de la fidelidad de Dios. Tener doctores que te puedan animar, que te puedan motivar a comer ciertas cosas que no son del agrado a tu cuerpo. A pesar de tantas cosas que este mundo tiene, todo lo que este mundo contiene acerca de la comida y demás, comida chatarra y eso, pero gracias a Dios que nos tiene aquí parado, que nos tiene fiel a su palabra, fiel a su llamado. Así que abre tu Biblia y pasa conmigo a Oseas capítulo 11, versículo 12, un solo versículo 11, versículo 12, que creo que es el meollo de dos reinados, del sur, del norte, cómo Israel estaba viviendo, cómo Judea estaba viviendo, pero antes de eso, antes de ir a los pasajes, esa es la manera como nosotros debemos de ser. Esta es la manera, en este título que yo he titulado Fidelidad y Obediencia, lo que Dios anhela de ti y de mí también. Eso es verdad absoluta. ¿Por qué es verdad absoluta? Dios le pidió una sola cosa a Adán y a Eva. Dios nos pide a nosotros hoy en día una sola cosa como creyentes, como hombres y mujeres que hemos venido en arrepentimiento y fe a la gracia salvífica. Eso es notorio. Hay múltiples pasajes, hay múltiples pasajes que nosotros podemos ver, múltiples. Y uno de ellos se encuentra, usted sabe, ahí en Timoteo, el mismo versículo que hablamos. Esta es la atopía de Dios. El pasaje es la reverencia de Dios. Este pasaje de Dios es la atopía de Dios. El pasaje de Timoteo es la manifestación de Dios. En otra palabra, la atopía de Dios en el Antiguo Testamento es literatura no ligera, es literatura amplia. Porque un solo versículo, no puede ser que Dios tenga que recargar un solo versículo hablándole acerca de cómo el pueblo de Israel se ha apartado de él, cómo no anda en sus caminos, por qué se ha apartado, cuál es la razón y por qué razón. Bueno, en la lógica de una vez pregunta, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que ellos se apartaron por sus engaños, por sus mentiras, por su acto de ídolos, por su acto de apariencia, por su acto de envidia, por su acto de enojo, por su acto de rencor, por su acto de idolatría. Nosotros somos tan dependientemente a nosotros mismos, que nosotros cuestionamos algunas veces las cosas de la naturaleza, de lo que vemos, pero no nos cuestionamos a nosotros mismos cuando el problema está en nosotros mismos. El salmista David
Y simplemente para ilustrar eso, en el Salmo 8 dice, cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo que es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Cuál es el apoyo del hombre? El hombre lo que sabe hacer maldad. ¿Por qué tú tienes que visitarlo? ¿Por qué tú tienes que tener memoria de él? En instancia, lo que nosotros necesitamos, en última instancia, lo que nosotros necesitamos, no obstante, es ¿qué es lo que necesitamos? Ser fiel y obediente a las cosas que Dios nos ha puesto por delante. Esa es la realidad. Esa es la razón que le da giro a todo nuestro existir. A todo lo que nosotros ponemos por delante, planes, logros, etcétera. Múltiples cosas que Dios nos da y algunas veces nosotros no diferenciamos bien si esto vino de Dios o no vino de Dios. Como decía Neilon puritano, la razón por la cual nosotros discernimos más por lo que nosotros nos satisface en vez de lo que a Dios le alegra, es porque no estamos muy interesados que Dios sigue siendo fiel y Dios va a terminar lo que ha comenzado, sea como sea y cuando sea. Dios comenzó una historia en el Antiguo Testamento, Dios va a terminar una historia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios tuvo que unir dos pactos y ser fiel a dos pactos? El pacto de gracia y el pacto de redención. El pacto de gracia, y el pacto de la ley. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? ¿Por qué Dios tuvo que manejarse con la ley de su carácter y ahora se maneja por el Hijo conforme a su soberanía? ¿Por qué Dios tuvo que hacer que el hombre entendiera que Él vino a morir? Porque tú no podías hacer más nada que pagarte el pecado por ti mismo, el pecado por mí mismo. Nosotros no podemos pagar el pecado por nosotros mismos. Pero una de las cosas que nos hacen distintivo a otros es que cuando nosotros somos fieles y obedientes a las cosas que Dios ha llamado justas, buenas y perfectas. Eso es así como es. Entonces, en Osea, solamente para ilustrarte, aquí está un resumen ligero. En Osea 11 hay un reino del norte, Efraín. Y hay un reino del sur, Israel. En última instancia, Osea le escribe a los fariseos, vamos a suponer, los aroteos, los filisteos, o los amorreos, los israelitas, en esa pequeña isla de ahí de Israel, entre el paso del norte y el paso del sur. La causa esta causa rodea a Dios con mentira y engaño. ¿Cuál causa? La causa de Israel. La idolatría y la búsqueda de alianza con potencias extranjeras. Ellos buscaban Siria y Egipto. Ellos buscaban tener lo mismo que hoy en día Rusia, Israel, Palestina y demás. Quieren tener al pueblecito de Israel. Por eso tenemos la guerra de hoy en día. Pero no obstante, déjame ilustrarte un poco más. Hubo uno que no diferenció ni su fidelidad ni su obediencia. Hubo otro que sí. Entonces, ¿por qué Dios rescata a Israel? ¿Por qué Dios tiene un remanente en Israel? Si aquí el texto dice que Judea, Efraín, le ha sido fiel gobernando y a los santos. Ese es el texto que vamos a ver. Bueno, la última razón, la razón más específica es que cuando yo soy fiel en mi gobierno, cómo yo gobierno bien mi casa, cómo yo gobierno bien la sociedad, cómo yo gobierno bien el país. Eso se le cabe a los presidentes de múltiples países, que lo que son muy elocuentes, ni elocuentes son con su oratoria, porque no saben ni dirigir su mensaje a los que quieren conectar con la audiencia que tienen por delante. Y tú lo ves a ellos siendo profesores académicos o tal índole y no tienen ningún tipo de apariencia, no son
sinceros con lo que van a decir. En otra instancia, el texto que nosotros vamos a ver 4 diferencias. Un solo texto con 4 diferencias, con un solo imperativo. Una diferencia con un solo imperativo. No obstante, hermano, el gobernador que no sabe gobernar ni bien su casa, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a dirigir una iglesia? Es lo que Pablo dice a Timoteo. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice en Corintios. ¿Cómo va a pastorear bien? ¿Cómo va a liderar bien? Primero es fidelidad y obediencia, integridad, sabiduría. Entre integridad y sabiduría hay montones de cosas ampliadas para gobernar bien en la sociedad, el país, tu casa, la iglesia, lidiar bien. Por eso Jesús fue muy directo con lo que decía. Jesús era el centro ahí de atención. Porque Jesús dijo bien claro, yo no vine para que me sirva, yo vine a servir y a dar mi vida por muchos. Yo no vine a quedarme quieto, yo vine a poner un reino en esta tierra que no es de este mundo. Pero un reino que no se complace en hacer maldad. Ni idolatría, ni hechicería, ni mentira, ni adulterio, ni fornicación, ni otras cosas que no son de la naturaleza misma de un Dios trino, omnipotente, bueno, seductor de sí mismo en su santidad. Hermanos, este mundo, escucha, este mundo Dios nos lo regaló. Dios nos lo dio. Todo absolutamente de Él. Este mundo tiene que ser totalmente cubierto por la ira de Dios porque nosotros sacamos a Dios de la ecuación para ponernos a nosotros mismos. Eso fue lo que la sirviente le dijo a Eva. Sino que cuando coma de ella será como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el problema. Dios no acepta competencia. Ahí está el problema. Dios, tú no puedes ser como Dios. Porque si Dios quiere matarme hoy mismo, me mata. Independientemente de lo que yo haya hecho. Si Dios quiere que yo siga viviendo, eso es para ti, para mí. Él quiere que yo siga viviendo. Porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros tenemos un amo, un mayordomo, alguien que sabe lidiar, alguien que sabe transformar, alguien que sabe reconciliar, alguien que sabe perdonar, alguien que sabe dar amor, alguien que sabe dar perdón, alguien que sabe dar misericordia, alguien que sabe todo de principio a fin, independientemente de lo que nosotros creamos, sea religioso o no religioso. Nosotros tenemos a este Dios aquí, en este mundo con nosotros, la presencia misma manifiesta de Él, para que nosotros seamos fieles y obedientes a lo que a Él le satisface y lo que a Él anhela. A lo que Él le satisface y a lo que Él anhela. Y eso es así como es. Eso es así como es. Escucha el texto. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel a los santos. Wow, pero ¿cómo que en Israel había santo en esa época? En el siglo 0, vamos a suponer. En el siglo 1, vamos a suponer. ¿Cómo era que había? No obstante, ¿cómo era que había santos? ¿Cómo era que Judea sabía gobernar? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Aquí está en la Reina Valera. Aquí está en la Reina Valera. Déjame decirte los aspectos de esa realidad en la Nueva Traducción Viviente de Osea capítulo 11. Versículo 12. En la Nueva Traducción Viviente. Escucha cómo dice. Israel me rodea con mentira y engaño, pero Judea todavía obedece
a Dios y es fiel al santo. En la Nueva Traducción Viviente dice obedece y es fiel al santo. De ahí que traigo mi texto, el título. Ahora, ¿cuál es la referencia o la analogía de la lógica en el texto? Israel me rodea de mentira. Algo parcial, pasado o presente. Porque si es parcial y presente, ¿por qué tiene que estar aquí? En este contexto. ¿Por qué tiene que estar aquí en Oseas 11? Déjame decirte por qué. Porque la única razón que vemos aquí es que Israel en ese momento se rodeaba ¿con qué? De mentira delante de Dios. Y el sur, el norte, Efraín, que es Judea, de ahí de la ascendencia de los amoelitas. ¿Qué es lo que pasa con ese contexto? ¿O cómo se lo podemos dar a nuestra audiencia? Ok, vamos a señalar una sola cosa. Judea todavía obedece. Pero que hubo un tiempo que no obedecía. No, porque si dice todavía obedece, es porque va a entrar en desobediencia, porque Dios conoce los fines de la tierra, los fines de los tiempos. Israel, que me rodea de mentira. Pero ¿para qué yo tengo que estar con Dios rodeado? ¿Cómo voy yo a rodear a Dios de mentira? ¿Yo puedo dejar de rodearme con Dios de mentira? Sí, por eso Dios tiene un remanente específico en Israel que va a reconciliar con Él mismo. Y está reconciliando con Él mismo. Y va a salvar con Él mismo. Y aquellos que todavía obedecen, bueno, gloríense de esto con Dios, que le ven, que le obedecen y que le siguen. En última instancia, decía alguien, amigo anglicano, cuando tú ves un pasaje con esta amplitud, y te lo voy a letrear, Israel me rodea con mentira y engaño. Pero, cada vez que hay un pero, tú tienes que tomar cuenta que cuando hay un pero, la cosa se pone bien. Y Judea todavía me obedece a Dios y es fiel al santo. Hermano, lo único que tú y yo necesitamos es obediencia y ser fiel al santo. Lo único que tú y yo necesitamos es fiel a lo que Dios ha prometido. Lo único que tú y yo necesitamos es ser obediente en cualquier área de nuestra vida. Lo único que tú y yo necesitamos es no rodearnos de mentiras ni engaños a Dios y a los hombres. Porque nosotros podemos engañar a los hombres, mentirle a los hombres, pero a Dios no. Porque Dios conoce el corazón desde adentro. Esa es la realidad específica, clara, única, verdadera, que Dios es fiel a lo que ha prometido y nosotros debemos ser fiel a lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Punto, se acabó. Esa es la realidad por la cual nosotros tenemos que permanecer fiel a lo que Él anhela, a lo que Él desea. No podemos rodearnos en este mundo de mentira, de engaño, de ira, de enojo. Y para ir ilustrándote un poco más, mira cuál es la lógica del texto. Escucha, me gusta la literatura puritana porque ellos hablaban con la lógica. Esta es la lógica. Israel me rodea. Todo lo que a Dios le rodea, sea malo, pecaminoso, Dios lo desecha. Todo el que se opone a obedecer y a ser fiel a Dios, Dios lo recompensa. Ahora, ¿con qué Dios los recompensa? Bueno, cero ira y todo lleno de soberanía. Cero ira y todo lleno de soberanía. Todo ira, cero soberanía. A los que me rodean con engaño, con mentira, con falsedad, con cosas que no me glorifican. Y una de las cosas que Jesús dijo fue, ustedes no pueden servir a dos señores, porque amarán a uno y obedecerán al otro. Pasarme una moneda, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tú no puedes darle a Dios y también al César. O le da a Dios tu vida entera, o le da al César tu vida entera. Le das
tu vida entera a los gobernantes que no saben gobernar bien su casa, su iglesia, su hogar, lo que sea. O le das a Dios lo que Dios quiere, porque Él sí sabe gobernar y gobierna bien tanto tu casa, la iglesia como la sociedad. Porque si Dios no trae transformación en la vida nuestra, no vamos a saber gobernar, no vamos a saber liderar. Primero comienza la integridad dentro de nosotros para experimentar sabiduría de Dios. Obediencia primero, fidelidad primero a Dios, a tu Señor, y después experimentar allá afuera en un mundo hostil lo que el mundo no te puede dar. Y es la paz, el gozo, el amor y la soberanía y una vida reservada. Eso es lo que el mundo no te puede dar. Y eso es lo que Jesús vino a dar. Si verdaderamente ustedes son mis discípulos, guardarán mi palabra. En otra palabra, obedecerán mi palabra. Si verdaderamente ustedes han creído en mí, bueno, ustedes van a pasar de vida, no morirán, no verán la muerte, sino que la vida brotará en ustedes. Esa es la reservación de todo aquel que es fiel y obediente al Santo de Israel. Esa es la realidad de principio a fin. ¿Cuál es la realidad de principio a fin? Obediencia a una sola cosa. Fiel a lo que yo te he prometido. La gente tiene una buena, escucha, nosotros tenemos, para no referirme a la gente y crean que estoy midiendo, juzgando, nosotros tenemos una buena perspectiva de nosotros mismos. ¡Wow! Maravilloso es eso. Eso es glorioso que nosotros tengamos una perspectiva de nosotros mismos. Ahora, el equivalente a eso es que si el meollo de esa perspectiva, Dios no está dentro de ese meollo, déjame decirte que te vas a ir desenfrenado y me voy a reservar la palabra, no voy a decir infierno, lago de fuego. Porque comenzamos los días, los años, los meses, todo. Comenzamos ahí, en los objetivos que tenemos por delante. Y el salmista David lo dijo de otra manera. A ti te pondré siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido. No seré, tú vas delante de mí. Yo no voy delante de ti porque tú no aceptas competencia. Yo tengo que ir detrás de ti, tú delante de mí, porque tú eres mi guía, tú eres mi gobernador, tú eres mi rey, tú eres mi amo, tú eres mi señor, tú eres mi todo. Pero aquí, en este texto, y te voy a leer el 11, que lo puse también, que lo mandé a que lo pongan a páginas. Vendrá de Egipto como una bandada de aves, regresarán de Asiria temblando como palomas, y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Vendrán de todos los lados y los traeré a casa, dice el Señor. No obstante, el versículo del capítulo 2 del libro de los Salmos nos da una buena definición. ¿Cuál es la buena definición? Jesús le dice bien claro, Dios le dice bien claro, tú eres mi hijo. A ti te he ungido, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Todas estas personas universalmente saldrán de todos los lados. Todas estas personas saldrán y se postrarán. ¿A quién? Al único que merece gloria. Lo dicen en Filipenses. En Filipenses lo dice bien claro. Más mejor. Y toda lengua y toda rodilla se doblará y confesará que yo soy el Señor para siempre. Esa es la utopía de la suministración verbal universalmente colocada en textos que traen el mismo contexto. ¿Cuál es? Fieles, obedientes, entren a mi casa de pacto, a mi casa de gracia, a mi casa de amor, a esta morada que yo le he preparado para que ustedes estén conmigo. Eso es lo grandioso de un Dios claro en lo que dice. Si tú no sabes gobernar, si tú no sabes obedecer, si tú no sabes ser fiel, si tú no sabes ser real en lo que tú aparentas como cristiano, como yo aparento como cristiano, es hora que reflexiones y entiendes que estamos hechos para obedecer. Estamos hechos para ser fiel. Estamos hechos para vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Estamos hechos conforme al propósito por el cual nos tienen esta vida. Estamos hechos para entender que nosotros somos no
de este mundo, sino de un mundo mejor. Como decía C.S. Lewis, estamos hechos para un mundo mejor. Ahora, ¿cuál es la pregunta que no cabe en este contexto? Ahora, ¿cuál es la razón que le damos a Dios en este contexto? ¿O cuál es la lógica más específica en el contexto de un solo pasaje? Un solo pasaje que llena todo un montón de pasajes. Estamos en Oseas. Hermano, en estos días estamos codriñando este Antiguo Testamento. Estamos codriñando, estamos viendo, estamos diferenciando lo que en realidad el Dios soberano ha hecho, que Él no cambia, que Él es fiel, que Él unirá a su pueblo santo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que quiere Dios en este contexto? En este pasaje. Déjame darte unas cuantas partes. La mentira nunca te llevará a ser fiel. Y el engaño nunca te llevará en última instancia en apariencia de obediencia. La mentira hace que el engaño se engolde. Y el engaño hace que la mentira se empuje. Y la obediencia queda atrás en la última meta. Y la fidelidad se acaba. Y ya no hay un carácter benevolente con lo que cree y con lo que dice. En última instancia, la obediencia hace que el engaño y la mentira queden en cera función y acción en la vida cristiana, porque su meta no es ni mentir ni engañar a lo que tienen alrededor, sino es ser fiel a lo que ha hablado, y con lo que ha hablado la gente y el mundo pueda ver que ese hombre, que esa mujer, que ese joven, que ese niño le pertenecen a un Dios santo, soberano, que le ha permitido estar en la casa de la gracia, en el trono de la gracia, en el pacto de la gracia, y ha podido estar ahí correspondientemente añadiendo más sabiduría, más integridad a su carácter y a su forma de pensar y de actuar. En el sinónimo de Anselmo escribe lo siguiente y dice: ninguna vida tiene más razón cuando ésta pertenece a una razón mayor, de cuales todo el mundo no necesita hablar, sino necesita accionar. Porque la razón del mundo está perdida, y si el Espíritu Santo no permea nuestra vida en obediencia, no tendremos mayor existencia. 366, Anselmo. Porque si se pierde la razón, se perdió el ser. Y si se pierde el ser, se perdió el intelecto. Y si se perdió el intelecto, se perdió el ser humano. Y si se perdió el ser humano, no hay otra cosa que decir que somos lo que decimos ser, que somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para hacer que buenas obras, la cual Dios preparó de antemano. Toda nuestra soterología humana se pierde si la razón no determina que pertenece a un Dios que le ha creado para vivir en un razonamiento que produzca el mismo deseo, anhelo y fidelidad de su creador. Esa es la naturaleza de la divinidad, o de la deidad, como usted lo quiera llamar. Anselmo fue claro, bien claro. Si tú quitas la razón del hombre, ¿qué le vas a dejar? Porque todo el mundo quiere tener razón en cualquier aspecto de su vida. El problema es que si no metes a Dios en la razón, tu vida no difiere de nada. Tú no tienes sombra de... Tú no sabes como creyente lo que tú quieres o lo que tú anhelas. Y eso es verdad, hermano. Porque mientras todo el entretenimiento de este mundo, el entretenimiento, todo carece de inteligencia de Dios. Dios tiene que darte el carácter, Dios tiene que darte la forma, Dios tiene que darte el motor, Dios tiene que darte todo cuando tú viniste a ser hijo e hija de ese Dios. Israel en el norte, en el sur, estaba perdido. Estaba tropezado. Pero ¿sabe qué? Isaías nos da una buena soterología de aquel que venía de venir.
Y el que sostuvo eso fue la misma mano poderosa de un Dios vivo. Lo sostuvo en la cruz, lo sostuvo en la resurrección, en la tumba, lo sostuvo cuando descendió, lo sostuvo en todo su peregrinaje aquí en la tierra mientras enseñaba su ministerio, enseñaba el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, y sostuvo al final que él venía por un pueblo que santo, cuya razón no había ni engaño, ni mentira, ni altimaña, sino que era fiel y obediente a las cosas que Dios ha prometido hacer en ellos, entre el medio de ellos, para un mundo mejor, para una eternidad mejor. ¿Dónde no cabe eso hoy en día? ¿Dónde está el espacio de tu mente y de mi mente con eso hoy en día? ¿Cómo estamos nosotros ahí, en ese meollo, en nuestro corazón? Hermano, porque si mi corazón no vive siendo transformado, mi corazón de adentro, yo no puedo decir que soy cristiano. Yo tengo que juzgarme yo mismo, cuestionarme yo mismo, reprenderme yo mismo, rebatarle los demonios, como los buenos pentecostales dicen, de mí mismo. Tener una mente lúcida, alumbrada por la palabra de Dios. Caminar en fidelidad y obediencia, tanto a mi noviazgo, mi familia, la iglesia, los hermanos, los pastores. Obediente a esas cosas. Porque de última instancia o reverencia es que si Dios me quitara la pasión por las cosas de Él, no hay nada más que buscar. Si nosotros cometemos los mismos pecados y no hay transformación, no hay búsqueda de mí en las cosas que glorifican a Dios, mientras estoy en mi hogar, en el trabajo, a donde quiera que esté, ya se perdió la razón de Ismael de la eternidad. Se perdió la razón de Ismael en la eternidad. Se pierde la razón tuya de la eternidad, la razón de la perspectiva que tenemos. ¿Cuál es la meta? La meta es glorificar a Dios. ¿Cuál es la meta? Es tener la mente puesta en las cosas de Dios. ¿Cuál es la meta? La meta es correr hacia la gloria con Dios. Y si eso no es así, me voy a quedar atrás, nos vamos a quedar atrás en el último talón. Nunca vamos a poder correr la carrera de la fe que Dios nos ha dado y batallar con toda armadura de nuestra vida entera. De la palabra de Dios entera. El diezmo, todo, correspondientemente, se va al vacío. Se va al vacío. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si no hay integridad para experimentar sabiduría en lo que necesito, con lo que deseo, voy a hacer lo que dice aquí el versículo 12. Que todo lo que yo creo que soy, no soy nada, y lo que lo doy es por mentira y por engaño. Y le hago ver a otro que yo estoy en la cruz, pero estoy mal parado en la cruz. No bien parado en la cruz. Porque una cosa es estar sentado en la cruz, parado en la cruz, mal parado o mal sentado en la cruz. Hermano, porque el filtro cuando nosotros pasamos por el filtro de la cruz, allí todos somos iguales, pero a la misma manera, a la misma vez. Cuando pasamos de ahí, lo único que el cristiano tiene es una sola cosa: obediencia para experimentar a Dios en toda nuestra área, nuestra vida. Porque entonces vamos a poner a Cristo como algo que, un soleto o un ídolo, o alguien más en nuestra vida, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad no puede ser así. Y usted sabe, hay montones de gente, no pocas, que están mal parado o mal sentado en la cruz. Mal parado, mal sentado en la cruz. Hermano, la oración úsela como el escudo de su salvación. En mi segundo libro yo quiero tratar de hablar acerca de esta dos realidades. De que Jesús vino a la cruz y nos dio dos fundamentos: la oración y la adoración. Eso le pertenece a hijos e hijas que viven en obediencia.
No importa dónde estés, porque si te van a botar de un trabajo, simplemente estoy parafraseando un poco del contexto que estamos hablando, me estoy yendo un poquito más lejos, porque si te van a botar, que te voten por glorificar a Dios le importa eso, sí le importa. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios cierra una puerta, te abre otra. Porque esos hombres que están detrás de ti, ahora no vayas a malinterpretar esto, no vayas a hacer cosas en tu trabajo que alteren el estado de la constitución, la relación que tú tienes en tu trabajo, o que vaya a diferenciar o desarrollarlo, hacer un periodo de tu trabajo. Hermano, porque cuando Dios quiso algo con el pueblo de Israel, Dios lo sacó de la tierra de Israel, de la tierra de Egipto. Le dio maná, le dio comida, y ellos se rodeaban de engaño y de mentira, y hasta un becerro de oro adoraron. Y Dios no se cansó en presentarse, que Él nunca cambia y que Él es fiel a lo que ha prometido y que Él volverá pronto por un pueblo santo. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Lo que Dios comienza, Dios termina. Y lo que Dios termina, Dios lo termina para su gloria y lo termina bien. Porque Él le da la forma y el diseño completo de lo que tú y yo necesitamos mientras estemos aquí en este peregrinaje. Hermano, la apariencia de piedad es el engaño más omnipotente que tiene o puede tener una iglesia universalmente hablando. Porque el carácter de Dios, la forma de Dios, la transformación en Dios comienza en tu corazón y el mío para hablar honestamente en un mundo trivial, corrupto, teleférico, maligno, hostil como este. Necesitamos entender hoy en día que estamos hechos para vivir a la manera que a Dios le anhela. Fiel en tu educación, fiel en tu trabajo, fiel en tu matrimonio, fiel y obediente en la iglesia, fiel y obediente a tus pastores y a tu iglesia. Punto y se acabó.